Y vamos a ir a Lucas capítulo 8, su versículo 26, y el tema es: la verdadera liberación espiritual causa una transformación en la persona. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadena y grillos, pero rompiendo la cadena era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y dijeron, dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre, gracias por tu santa palabra. Amén. El tema que voy a tratar hoy es el siguiente: la verdadera liberación espiritual causa una transformación en la persona, y lo vemos, hermanos, en el endemoniado. La palabra dice que después de ser liberado, lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Entonces vemos aquí que la liberación que Cristo
hizo en este hombre fue una liberación completa. Porque vemos que aquel hombre había cambiado, había dado un cambio en su persona. Vemos el cambio en él cuando leemos que estaba ahora sentado a los pies de Jesús. Ya no estaba arrodillado. Gloria a Dios. Pidiendo que no lo atormentase. Porque eso eran los demonios adentro de él que estaban pidiendo a Jesús que no lo atormentase. Ya este hombre no estaba en los sepulcros. Ya no era violento. Ya era manso. ¿Por qué? Por la liberación completa que Jesús hizo en él. Vemos aquí que él estaba ahora sentado a los pies de Jesús. Ellos lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido, porque andaba desnudo, dice aquí, por el cementerio. Dormía en los cementerios y andaba desnudo. No vestía ropa, rompía la ropa. Lo trataban de agarrar tal vez los familiares para ayudarlo, pero él dice aquí que rompía las cadenas. El demonio hacía que él tuviera una fuerza sobrenatural. Amén. Porque para romper cadenas necesita una fuerza sobrenatural, no natural, no de este mundo. Y este hombre no quería estar en casa, no quería estar en la ciudad, sino que quería estar en los lugares desiertos, en los lugares que verdaderamente al hombre que está en su juicio cabal no quiere estar allí, que es en el cementerio. Y dice aquí que él está allí sentado ahora, vestido y en su cabal juicio, en su juicio cabal. Ahora esta gente tuvieron mucho miedo al ver esta transformación que Jesús había hecho en este endemoniado. Lo vieron que de una vez había cambiado. De una vez le trajeron ropa, se la puso y estaba allí sentado escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba ya liberado. Había una transformación en él. Y cuando en el cristiano hay una transformación, el cristiano está siempre dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Así que vemos aquí que ya había dado un cambio tan grande, tanto que ya no quería estar en esos lugares, sino que se quería ir con Jesús. Quería irse con Jesús. Vemos aquí que el hombre de quien había sido salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. No quería dejar ir a Jesús. Él se encontraba bien en la presencia de Jesús. Y hermano, todo aquel que es libertado se encuentra bien en la presencia de Jesús. Y vemos aquí que él le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, era importante, gloria a Dios, que este hombre fuera a la ciudad para que los otros vieran
la maravilla de Dios. Jesús le dice así: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Da el testimonio. Amén. Cuando ellos te vean. Y él se fue y publicó a todo, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Usted ve aquí que este hombre, cuando fue ya sano, no fue a vivir su vida. No fue, gloria a Dios, a su casa a comer tranquilo, no. Sino que él se fue publicándole a todo cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y así es todo cristiano. Le digo que todo aquel hombre o mujer que ha sido librado con hace una transformación del Señor, que ha sido libertado completamente, esa liberación causa una transformación. Por eso es que yo no creo en aquella liberación que se hacen en muchas iglesias, donde la persona se dice ser libertada, pero la persona todavía es igual. Todavía actúa igual. Todavía no se ve la señal de la transformación que esa liberación le ha dado, le ha otorgado. Es importante que nosotros veamos, escudriñemos la Escritura, porque ellas son las que nos sacan a nosotros de duda. Liberación tiene que causar una transformación. Obligatoriamente, porque lo vemos en la palabra de Dios. Somos testigos de lo que dice la palabra de Dios. Debemos saber esto. Si hay una transformación en nosotros, vamos a actuar diferente. Vamos a estar a los pies de Jesús. Vamos a buscar hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Aquí estaba el hombre endemoniado. Jesús llegó allí y Jesús lo libertó y él fue transformado y fue a publicar lo que Dios había hecho con él. Ahora también leemos que Cristo libertó a algunas mujeres de espíritus malos. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien dice que habían salido 7 demonios. 7 demonios. Lucas 8, 1, 3. Si retrocedemos en Lucas, vemos aquí Lucas 8, del 1 al 3, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades de la aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual o de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Ven? Estas mujeres fueron liberadas, y ahora le servían a Jesús de sus bienes. Estaban con Cristo. Amén, gloria a Dios. Ya no querían hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Estas mujeres, dice aquí, que le servían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban libertadas. La palabra dice que María Magdalena, esta mujer fue libertada de 7 demonios. 7 demonios salieron de esa mujer. En aquel vemos que salieron muchos demonios, una legión de demonios.
Por lo tanto, como eran tantos demonios, él estaba increíble, hermano. Andaba, gloria a Dios, en los sepulcros. Moraba, perdón, en los sepulcros. No podía estar en los lugares donde había otras personas en la ciudad, sino que moraba en los sepulcros, desnudo. Y esta persona vemos que tenía muchos demonios. Pero María Magdalena dice aquí que de esta mujer salieron 7 demonios. Ahora, hablando de esos 7 demonios, usted sabe que cada uno de nosotros también tiene esos 7 demonios antes de venir a Cristo. La palabra nos dice en Mateo 12:43. Vamos allá, Mateo 12:43. La persona que no está libertada, que es del mundo todavía, actúa de una manera opuesta a la voluntad de Dios. Mateo 12:43. Nosotros vemos aquí que Cristo le dice a estos fariseos: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuál mala generación? En los tiempos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran malos. La palabra dice aquí, gloria al nombre de Jesús, que hasta le decían a Jesús que él tenía demonios. Él está hablando a la generación incrédula de aquellos tiempos y también a la generación incrédula de este tiempo. Todo aquel que no viene a Cristo es incrédulo, no es creyente, porque si fuera creyente viniera a Cristo y como aquel endemoniado se hincó, se arrodilló, así también toda aquella persona creyente se arrodilla al Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermano, una verdad tremenda, de la cual dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Es una gran verdad. Los espíritus malos que salieron de nosotros, los cristianos, esos espíritus malos andan por lugares secos, no encuentran reposo, porque nosotros éramos su casa, nosotros éramos su habitación. La palabra dice, gloria al nombre de Jesús, hablando un poquito acerca de esto, en Romanos capítulo 6, 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? O sea, que cuando estábamos en el mundo éramos esclavos al pecado. Y siendo esclavos del pecado, estamos diciendo que éramos endemoniados. Estábamos endemoniados. No queríamos venir a Cristo. Y estábamos verdaderamente opuestos a todo lo que es de Dios. Así que es importante que nosotros sepamos ahora que esos
regresar a nosotros. Quieren regresar a su casa. Y es importante que nosotros nos opongamos, nos paremos en la brecha para que esos espíritus malos no regresen. Porque Cristo hizo muchas sanidades, muchos prodigios, muchas liberaciones en muchos en Israel. Pero estos verdaderamente que fueron libertados, pero no transformados, fueron libertados de enfermedades, de demonios, fueron libertados, pero muchos de ellos no fueron transformados. Por lo tanto, usted ve a toda esa gente diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque le aconteció lo que dice aquí. Es importante que nosotros leamos esto. Dice entonces, Mateo 12, 44. Entonces dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces quiere decir que había una liberación en esta persona. Una liberación. Pero ¿qué pasa? No hubo una transformación. Allí no estaba el Espíritu Santo del Señor. Y por lo tanto, que el Espíritu Santo no estaba allí, dice la palabra que sí estaba libre la persona, pero estaba desocupada la casa, barrida y adornada. Barrida y adornada porque Cristo había echado fuera a los demonios, pero tiene que haber un guardia allí. Tiene que haber alguien allí. Y ese alguien es el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo de Dios, que no estaba ahí. Esa persona verdaderamente fue liberada, pero se quedó allí. No fue transformada. Y dice la palabra, entonces va aquel cuando encuentra esa casa sola, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí. Otra vez entran y moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El peor que el primero. Entonces vemos aquí, hermano, que debemos tener mucho cuidado. Debemos llenarnos del Señor. Debemos llenarnos del Espíritu Santo del Señor. ¿Para qué? Para que esto no nos acontezca a nosotros. Muchos se han vuelto atrás. ¿Por qué se han vuelto atrás? Y empiezan a pecar, empiezan a hacer muchísimas cosas malas. Empiezan a robar, a asaltar. Empiezan a hacer drogas, a beber, se vuelven alcohólicos. Y estaban en Cristo. Eran cristianos en la iglesia. Pero se vuelven atrás y empiezan a vivir una vida desagradable al Señor. En el fango. ¿Qué le pasó a esa persona? Lo que le pasó a esa persona es lo siguiente. Que la casa estaba desocupada. Es importante que nos paremos en la brecha. Que estemos como aquel hombre que quería irse con Jesús. Que estemos siempre a los pies de Jesús. Que estemos siempre dependiendo de Dios, buscándole a Dios, llenándonos de Dios. Y es importante que nosotros estemos despiertos. La palabra dice que Jesús le dijo a sus discípulos, velad, estar alerta, velad y orad para que no entréis en tentación.
Él le dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere volver. Aleluya, la carne es débil. Le hace falta estar endemoniada. Gloria al nombre de Jesús. Así que es importante que nosotros entendamos esto, que los demonios quieren regresar. Los demonios quieren regresar. Y hay que estar echándolo fuera en el nombre de Jesús. No deje entrar esos demonios a tu casa. Ellos quieren regresar, y cuando los demonios quieren regresar, ellos no te tocan la puerta. No, ellos te quieren romper la puerta. Ellos quieren entrar a la fuerza, porque ese Satanás quiere meterse a la fuerza. Él vino a robar, matar y a destruir. Él quiere destruirnos. Así que es importante. Así que la verdadera liberación espiritual causa transformación en la persona. Por eso necesitamos el Espíritu Santo del Señor. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Para poder vencer contra los ataques de Satanás. Para poder vencer en todo tiempo, debemos llenarnos del Señor y hacer la voluntad de Dios. Vemos a este hombre y vemos a las mujeres que estaban sirviendo a Jesús. Así que es importante, aleluya, que nosotros estemos alerta. No dejemos que Satanás haga desorden en nuestra vida. No, sino que nos paremos y estemos dispuestos siempre a defender nuestro territorio. Es de Dios. Somos de Dios. No somos del mundo. No somos mucho menos del diablo. Somos de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Debemos mantenernos libres. Libre, como el Señor nos ha hecho libre. Él dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si fue Jesús que te libertó, esa liberación causará una transformación en tu vida. Una transformación total, un cambio de corazón, un cambio de mente. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y este es todo por hoy. Esta palabra del Señor es corta y precisa. Es importante saber que si una persona fue libertada y fue libertada por Jesucristo, en la persona se va a ver la transformación de Dios. La palabra dice que por los frutos se conoce el alma. Por los frutos se conoce la persona. Si está dando buen fruto, si está mirando para arriba, entonces fue libertado por el Señor Jesucristo. Si todavía está mirando para abajo y comportándose de una manera anticristiano, entonces quiere decir que no ha habido una transformación, no ha habido una liberación de Cristo. Amén. Todavía hay demonio en esa persona. Amén. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te doy las gracias